Muy bien, estamos de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, 5 Días Agro, este espacio donde hacemos un recuento de los principales acontecimientos, no solamente vinculados al campo, como siempre lo digo, sino al sector primario y secundario y todas aquellas industrias y segmentos que aportan a los principales engranajes de la economía y la macroeconomía. 2023 que ha significado mucha resiliencia principalmente para los sectores vinculados a la agricultura, a la ganadería y por supuesto a todas las familias que día tras día tratan de salir adelante, y nosotros desde aquí con el compromiso de mostrar un poco de lo que hoy se está haciendo. Tenemos un nuevo gobierno, por supuesto, un cambio importante de equipo, de gabinete, autoridades, responsabilidades, pero algo muy importante de por medio, que no se pierda ese hilo, ese proceso de proyectos que ya arrancaron y que se deben de continuar. Por eso vamos a conversar un poco con el representante de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aquí en el Paraguay, el señor Agustín Zimmerman, que nos acompaña para darnos un poco un recuento, porque esta semana estuvo recorriendo largo y tendido, conversando precisamente con este nuevo equipo de cambio que tenemos a partir de ahora para entablar la hoja de ruta que ya se tenía y delimitar quizás algún que otro punto novedoso. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar en tu programa. Estuvimos conversando ya antes de entrar al aire. Agustín, llevas desde este lunes recorriendo y conversando con las diversas autoridades. ¿Cuál es la receptividad que estás teniendo y ese acompañamiento también por parte de la agenda que tiene la FAO entablada aquí en el Paraguay? A ver, sí, fue una semana bien agitada, bien ajetreada también, con muchísimas reuniones muy productivas. En realidad empezó cuando fue el mismo cambio de gobierno, ¿no? Allí también tuve la oportunidad de participar en el cambio de gobierno y escuchar muy atentamente qué prioridades este nuevo gobierno de Paraguay está planteando, sobre todo bueno, en lo que es el mandato de la FAO, que es alimentación y agricultura, y en el ámbito internacional, ¿no? Y allí el presidente fue bastante claro en marcar 3 desafíos, oportunidades en el plano internacional. Marcó el tema de acceso al agua, marcó el tema de seguridad alimentaria, marcó el tema también de suficiencia energética, ¿no? Y en los 3 temas, pero para la FAO el segundo tema, que es seguridad alimentaria, en nuestro mandato, bueno, me alegró mucho escuchar eso, porque obviamente abre un camino de cooperación, que ya lo veníamos haciendo, pero que se abre esta posibilidad de trabajo y de organización con las nuevas autoridades, ¿no? Precisamente esta semana fue lo que hicimos, mantuvimos reuniones y esto es interesante, ¿no? Porque muestra cómo el mandato de la FAO, que es seguridad alimentaria, que es agricultura, es transversal a un montón de ministerios y diferentes agencias del Estado, ¿no? Obviamente reunión con el ministro de Agricultura, pero también con el ministro de Ambiente, con el ministro de Desarrollo Social, con la jefatura de gabinete, Cancillería, por tratarse también de un organismo internacional, la FAO, el Infona, la Secretaría de Emergencia, todos actores que tenemos relacionamiento directo de trabajo. Entonces, bueno, esta semana fue el repaso de prioridades con todas estas autoridades y sobre todo, bueno, como en programas anteriores habíamos conversado, uno de los ejes también de esta semana fue el consolidar lo que va a ser la participación del Paraguay en el marco de la Semana Mundial de Alimentación, que tiene lugar en la FAO en octubre del corriente año, del 16 al 20 de octubre, y específicamente dentro de esa semana la presentación de las oportunidades de inversión en el sector agropecuario de Paraguay, que fue todo un trabajo que venimos haciendo y continuamos, y eso creo que es importante también señalar, esas, como mencionabas, líneas de continuidad que también se dan, decía, de presentar las oportunidades de inversión en el foro de inversiones que tendrá lugar en Roma. Exacto, y ya habíamos hecho justamente esta actualización tiempo atrás, nos replicamos en el impreso también en torno a esta oportunidad muy, pero muy importante para el país y para estos sectores con mucho potencial de crecimiento. Había leído un poco, la banana es uno de estos sectores que va a ser, digamos, presentado en torno a oportunidades de este foro tan relevante de inversiones, y el otro sector, ¿cuál sería? El sector de la cadena láctea. La cadena láctea. A ver, te cuento un poco y les cuento cómo fue la selección de estas 2 cadenas, porque
Paraguay es parte de lo que es esta iniciativa corporativa global de FAO, que se llama Iniciativa Mano de la Mano, que lo que busca es la identificación de territorios y de cadenas en los cuales una inversión puede tener un mayor impacto en términos no solo de rentabilidad, que es lo que busca cualquier inversor, pero sino también impacto en lo que es reducción de pobreza y mejorar los índices de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo realmente muy en alianza con el sector público, a través del Ministerio de Agricultura, pero también con el sector privado. Entonces, fue esta alianza público-privada que se hizo todo el relevamiento primero de territorios, luego se listaron varias posibilidades de cadenas seleccionadas y finalmente, para empezar y como un primer paso, se seleccionaron estas dos cadenas. El enfoque fue elegir también una cadena más incipiente, como es la cadena de la banana, que está ganando mercado, pero que necesita todavía, tiene un alto potencial de crecimiento y necesita también, y eso apunta a la nota de inversión, diversificar un poco mercados para reducir alguna vulnerabilidad que puede tener debido al mercado, a concentrarse en un mercado determinado. Y la otra cadena, una cadena ya más consolidada, pero que tiene también potencial de crecimiento y que tiene sobre todo, allí la inversión va más dirigida a mejorar la productividad de pequeños ganaderos, ¿no? Ganaderos que hoy tienen en promedio por ahí 7, 8 litros por vaca, los podemos igualar, digamos, a otros ganaderos que tienen hasta 40 o 50 litros por vaca, ¿no? Entonces, la nota de inversión de la cadena láctea, que además territorialmente incluye a una parte del Chaco e incluye también a la zona de San Pedro, ¿no? Entonces son dos lugares geográficos diferentes, apunta a eso. Y la verdad fue como un trabajo muy positivo de trabajo conjunto con el sector privado, el sector público y la continuidad que señalabas, ¿no? Algo que empezó con la gestión anterior, pero da continuidad en esta nueva gestión. ¿Y cuál sería el proceso? ¿Autoridades locales con integrantes de la FAO van hasta el foro y presentan las notas? Sí, esta semana, bueno, tuvimos la buena, fue, digo, como decía, agitada, pero muy positiva, porque con el ministro de Agricultura en particular tuvimos una reunión muy positiva. Él vio lo que era la oportunidad del foro de inversiones, de que Paraguay haya sido seleccionado en un pequeño grupo de países por el potencial que tiene el campo, y eso también lo señaló el presidente, digamos, en su discurso de asunción. El Paraguay tiene hoy es productor de alimentos para su población y 100 millones de personas más. Exactamente. El potencial que tiene el Paraguay allí es enorme, ¿no? Entonces, acudir a un foro mundial sobre el tema de la alimentación, sobre el tema de la agricultura, yo creo que es muy apropiado e inteligente para el Paraguay, para poder posicionarse de esta manera en el ámbito internacional, ¿no? Claro, y también analizando que, bueno, el sector de los productores de banana, específicamente hablando un poco de los frutícolas, son los que normalmente suelen tener problemas a nivel comercial localmente en torno a los ciclos, el desfasaje que se da, son los más golpeados frutihortícolamente hablando en torno a los embates agroclimáticos, por ejemplo. Y hablando del sector lácteo, bueno, ahí digamos matamos dos pájaros de un tiro, la seguridad alimentaria por un lado y la pobreza también rural que tenemos que atacar y que, bueno, forma parte de los ejes de la FAO también sumamente interesante. Y hablando, Agustín, de problemas climáticos, se viene el Niño a nivel regional, hemos conversado también en todo este tiempo con varios referentes del Ministerio de Agricultura, de todas estas medidas para poder prever, mitigar y prepararse para lo que va a ser y ya está haciendo incluso la llegada del Niño. La postura de la FAO al respecto, ¿cuál sería y cómo vamos a estar acompañando, digamos, todas estas posturas? Sí, bueno, palabra clave es la que mencionaste al inicio, que es resiliencia, ¿no? Cómo generar mayor resiliencia en el sector agropecuario. Allí todas las intervenciones de la FAO, y eso discutimos mucho con el ministro de Ambiente, con el ministro a cargo de la Secretaría de Emergencia, cómo proveer esa mayor resiliencia en el sector agropecuario. Uno de los proyectos que estamos
cerrando ahora, pero queremos dar continuidad, precisamente fue dar frente a la sequía que estuvo en los últimos años en la región y aquí en Paraguay, pero ahora tenemos que hacer frente al niño, ¿no? Que quiere decir más agua, a la inundación, ¿no? Entonces, allí sí vi mucha claridad en las autoridades de cuáles son las urgencias y cuáles son las necesidades de responder a estas necesidades que van a tener los agricultores, ¿no? El portafolio de proyectos de la FAO, sobre todo hay dos proyectos, que es el proyecto PROESA, es el proyecto Paraguay Más Verde, que ejecutamos con diversas entidades del sector público. Varios de los componentes apuntan a poder dar esa mayor resiliencia, mejorando medios de vida de los pequeños agricultores y a la vez también impulsando los temas de seguridad alimentaria, ¿no? Sí, muy Entonces, importante. el tema del niño, sí, todo el recurso hídrico, yo creo que está al tope de nuestra agenda. Vamos a tener que articular nuevas respuestas. Sí. Y en la medida de lo posible, que es lo que hacemos con estos proyectos de emergencia, tratar de anticipar, ¿no? Exacto. Entonces, crear esa mayor resiliencia Y que ese mecanismo funcione a tiempo para poder, digamos, sí, mitigar el impacto, porque el impacto va a darse indefectiblemente, el tema es minimizar. la todo certeza lo que tenemos en nuestro trabajo, que básicamente apunta a lo que es transformación de los sistemas agroalimentarios, es que la variable climática, los eventos extremos van a ser cada vez mayores. Entonces allí la agenda de trabajo va a tener que focalizarse mucho en esa dirección. De hecho, esta semana me acompañaron aquí en Paraguay dos colegas de la oficina regional que son del equipo específicamente de emergencia, que vinieron a hacer un relevamiento no solo con las autoridades, sino un relevamiento en terreno de hacia dónde tenemos que poner los énfasis de trabajo. De énfasis quiere decir no solo el tema de trabajo, sino también de recursos, ¿no? Y de cómo puede la FAO apoyar al Paraguay a movilizar recursos en el tema de respuesta, mayor resiliencia, respuesta a los cambios climáticos, alerta temprana en el tema climático, etcétera. Que el Paraguay es contradictorio, pues, en el sentido que es un país de ingresos medios altos, entonces ya no es elegible por los mecanismos de cooperación internacional, o no es tan fácilmente elegible como otros países en África, etcétera. Claro, exacto. Entonces es más difícil generar estos espacios, entonces se tiene que hacer un trabajo muy fino, digamos, para llegar a mostrar cuáles son las debilidades y cuáles son las necesidades que se tienen en el país para enfrentar este problema. Es sumamente interesante, es como ser sujeto de crédito de la clase media que no tiene, digamos, está en el medio del sándwich, pero es interesante ese punto de vista, Agustín. Y si bien la FAO va a tener que trabajar y ya lo está haciendo de forma mancomunada y unar esfuerzos con todos los ministerios, básicamente, más de cerca con el Ministerio de Agricultura en torno a la cantidad de proyectos que se llevan adelante. ¿Cómo fue esa receptividad por parte del ministro? A ver, sí, el Ministerio de Agricultura es como nuestra casa en los países, ¿no? Es la entrada que tenemos como primera instancia con el gobierno, a pesar que estamos, como mencionaba, por lo que es el mandato, que es sistemas agroalimentarios, que es una cosa muy transversal, pero el Ministerio de Agricultura es nuestro ADN un poco, ¿no? El FAO. Pero la receptividad que tuve fue muy buena con el ministro, fue una primera reunión donde él nos marcó un poco las prioridades que ve, mucho el tema de quiere que la FAO apoye a lo que es el fortalecimiento de la agricultura familiar, atender también desde una perspectiva de darles mayores posibilidades comerciales, vincularlos de mejor manera a los mercados, a los agricultores familiares, ¿no? Conversamos sobre algunas ideas como generar o mejorar lo que es el sistema de ferias locales, que la FAO tiene muchísima experiencia a nivel regional y a nivel global sobre ese tema, entonces y que acá resultaron ser todo un éxito. Sí, porque la gente
le gusta, ¿no? La gente cuando está bien montada la feria, cuando se asegura obviamente la inocuidad de los alimentos que se venden en las ferias, la gente en general elige consumir producto local, ¿no? Porque, Exacto. digamos, y creo que es una buena cosa que hay que impulsar, ¿no? Y se genera un círculo virtuoso sin intermediarios también de por medio, incentiva la Sí. producción. No, sí, esa sin duda va a ser una de las áreas y pilares que vamos a estar trabajando con el Ministerio de Agricultura. También organizamos un evento junto con UNOPS, que es otra agencia de Naciones Unidas, Sí. en el que participó también el ministro de Agricultura en la apertura, pero también estaba Itaipú, y también había parlamentarios en el evento ahí, y es una cosa innovadora aquí en el Paraguay, que hay un frente parlamentario para la educación rural, Sí. que se está formando y está empezando a trabajar. Entonces organizamos un evento para precisamente ver cómo la agricultura familiar y cómo a través de la educación rural podemos mejorar todos estos aspectos que estamos conversando. Es demasiado importante fortalecer las políticas públicas que puedan ayudar realmente a brindar herramientas tangibles, porque proyectos hay muchos realmente, tenemos cientos de miles de proyectos y muchos de ellos han quedado ahí, han quedado en carpeta nada más, y muy pocos son los realmente efectivos y que pueden traducirse en un cambio de vida tangible para tantas familias a nivel país. Entonces, Agustín, redondeando un poco, la FAO va a seguir manteniendo sus tres ejes que son, digamos, el combate a la pobreza rural, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el combate al cambio climático también. Sí, los ejes. Bueno, también otro evento importante que se nos viene a nivel regional es la conferencia regional de la FAO, que se hace cada 2 años y que básicamente es donde los gobiernos de los 33 países de la región dan las orientaciones y directrices a la FAO en dónde poner sus prioridades de trabajo. Pero las actuales, como mencionas, son todo lo que es seguridad alimentaria y nutricional, sistemas alimentarios más nutritivos, más sanos, todo lo que es desarrollo rural más inclusivo, Sí. pobreza rural, etcétera, Sí. y todo lo que es resiliencia al cambio climático. Son 3 áreas, pero que al mismo tiempo es un trabajo transversal que necesitas para abordar todos estos temas. Es importante hablar de esto, visibilizarlo y ser todos testigos también. ¿Y por qué no? En este caso podemos ser todos coautores y apoyar también esta clase de iniciativas que se van llevando adelante. Entonces el siguiente gran paso, Agustín, como para ya lo que nos resta del año sería el foro de inversiones y luego tenemos un evento más grande para cerrar el año. Tenemos, bueno, déjame pasar el aviso, el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Perfecto. Y allí a nivel global, pero a nivel de cada país, se organizan una serie de eventos en conmemoración y de, como decías, dar visibilidad Exacto. a la problemática y que todas las personas se puedan involucrar, ¿no? Y puedan ver cuál es el tema de la situación alimentaria a nivel mundial, etcétera. Entonces, el 16 de octubre vamos a estar organizando también algunos eventos aquí en el Paraguay. El foro de octubre, como dice, que es en el marco de la Semana Mundial de Alimentación. En realidad, durante esa semana, que va del 16 al 20 de octubre, son 3 eventos paralelos y simultáneos, que es el foro de inversiones, que es lo que estuvimos hablando, pero a la vez hay un foro de la juventud rural y hay un foro de ciencia e innovación. Excelente. Entonces, toda la semana se consolida como lo que puede definirse como el Davos en materia de agricultura y alimentación, ¿no? Allí se reúnen en Roma todos los actores relevantes en materia de alimentación y agricultura. Y lo que mencionaba a inicios del año que viene, en marzo del año que viene, es la conferencia regional de la FAO, que va a tener lugar en Georgetown, Guyana. Ah, qué bueno, así es que excelente, tenemos toda la agenda bastante cargada para lo que resta de este 2023 y nosotros desde aquí con el compromiso de hacer este seguimiento también del paso a paso que se vaya llevando adelante y bueno, esperamos también tenerte un poco más adelante para actualizar lo que va a ser octubre, mes sumamente cargado. A ver, seguro, voy a venir antes y después, antes del foro y después del foro, así que ahí seguramente vamos a poder conversar y contarte a ti y a la audiencia cómo nos fue en el foro, pero estoy bastante optimista que va a ir muy bien y que el Paraguay
va un poco a reflejar lo que es, ¿no? Que es un potencial enorme en materia de agricultura y en materia de alimentación. Definitivamente esperemos que así sea. Pero bueno, Agustín, con esto más que nada agradecerte por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en la tarde con nosotros, desearte a vos y a todo el equipo de la FAO muchísimos éxitos y como yo siempre ya lo digo, esperando que no sea la última entrevista. Seguramente. Muchísimas gracias, David. Bien, con esto, momento de hacer una brevísima pausa. Usted no se desprenda, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.